Le doy la bienvenida a todos, mi nombre es Daniel Zapatero y el objetivo que persigo a través de esto que vamos a compartir ahora es realizar un pequeño curso básico acerca de cómo se organiza y se gestiona un torneo. Esto con vistas al incipiente circuito regional del NOA que se está conformando entre asociaciones de Santiago del Estero, de Salta, de Tucumán y también de Jujuy. Esta es la parte 1 de este circuito, ya que vamos a hacer algunas otras entregas a través de videos de YouTube para que podamos avanzar un poquito más en lo que es, como decía al principio, la organización y la gestión de un torneo dentro del circuito regional del NOA. Antes que nada, quiero aclararles que nada de lo que veamos aquí es un invento mío, sino que se adapta a lo que tiene que ver con las reglamentaciones que se utilizan a nivel nacional e internacional en el tenis de mesa específicamente, porque este es un curso para organizar eventos de tenis de mesa. Primeramente, cuando vayamos a organizar algún evento, lo que tenemos que definir es la cantidad de grupos que se van a conformar. Tengamos en cuenta que, de acuerdo a lo que hemos charlado con los dirigentes de las distintas asociaciones del noroeste argentino, vamos a hacer torneos que se competirá solamente en la modalidad individual, aunque estos principios que vamos a ver acá también se pueden utilizar para torneos de dobles y de otras características. Pero lo primero es lo primero, definir la cantidad de grupos que van a ser del torneo, del evento. Para eso vamos a decir que para que se juegue una categoría, el mínimo de jugadores o jugadoras es de 4. Menos de 4 no se abre la categoría. En caso de haber 4 o 5 inscriptos nada más en esa categoría, se va a jugar en una zona única, en partidos todos contra todos y por supuesto el campeón será aquel que haya ganado más partidos o, como vamos a ver en algunos casos, por ahí en la definición y en las consideraciones que se tienen en cuenta a la hora de definir una posición en caso de empate, sea el que lleve la ventaja. Ahora, si hay 6 jugadores o más, ahí ya tenemos que armar grupos que tendemos en los torneos en general a armar grupos de 3 jugadores, donde los dos primeros avanzan una llave A y el tercero juega una llave B. Pero también puede ser que existan grupos de 4 jugadores. En esos casos, que ya lo vamos a analizar, es cuando hay más de 6 inscriptos, por ejemplo 7 u 8 o 10 jugadores inscriptos. Pero nunca en la organización del evento, de estos eventos que vamos a tener nosotros, nunca vamos a superar más de 2 grupos con 4 jugadores. Es decir, pueden llegar a haber 10 grupos en el torneo, pero no más de 2 grupos de 4 jugadores y el resto todos grupos de 3. Ya lo vamos a ver con algunos ejemplos que vamos a plantear enseguida. Para obtener la cantidad de grupos, uno estimar, tiene que agarrar la calculadora y ver el número de inscriptos y dividirlos en 3. ¿Sí? ¿Por qué lo dividimos en 3? Porque es 3 la cantidad de jugadores que tendemos, que queremos que haya por grupo. Vamos a tomar algunos ejemplos. Supongamos que se inscribieron 12 jugadores para una categoría. En ese caso, el número de grupos se va a obtener dividiendo 12 en 3 y el resultado en este caso será 4. Si el resultado, mejor dicho, es un número entero, podemos decir que se van a formar, en este caso, 4 grupos de 3 jugadores. Es decir, no hay una coma después de ese número. Podemos decir que van a haber exactamente 4 grupos y cada uno de ellos va a tener 3 jugadores integrando los mismos. Supongamos que ahora tenemos 28 jugadores. ¿Qué hacemos? Lo mismo que hace rato, dividimos 28 en 3, el resultado me da 9,33. Esto quiere decir que van a haber 9 grupos, pero el 0,33 me está indicando que uno de esos 9 grupos va a tener 4 jugadores. Por lo tanto, nos va a quedar conformada la grilla por 8 grupos de 3 jugadores y un grupo de 4 jugadores. Vayamos a otro ejemplo. Supongamos que se inscribieron 17 jugadores.
En ese caso dividimos 17 en 3, el resultado es 5,66. El 5, la parte entera del número, nos indica la cantidad de grupos, en este caso 5, y de esos 5 grupos hay 2, porque el 0,66 me indica que 2 de esos grupos tienen que tener 4 jugadores. El resto, los otros 3 grupos, serán de 3 jugadores. Muy bien, a fin de colaborar en esto de que sea más sencillo organizar un torneo, he elaborado dentro del programa Excel unas planillas que les pueden servir, en las cuales tenemos en la solapa acá abajo numeritos que indican, por ejemplo, si tuviéramos 4 jugadores inscritos en una categoría, tenemos una planilla para 4 jugadores. Si tenemos 16, por ejemplo, 17, bueno, tenemos planillas para ubicar a 17 jugadores. En este caso, fíjense que siempre los grupos que tengan 4 jugadores son los dos últimos, ¿sí? En caso de que sean dos grupos. Si es uno solo, como acá en la planilla de 16, será el último grupo de todos. Bien, pero vamos a ver cómo dentro de esas planillas vamos a hacer el ordenamiento de los jugadores de acuerdo a la cantidad de inscritos y también a la posición que ocupen en su ranking o rating según corresponda. Vamos a tomar un ejemplo ficticio. Supongamos que acá tengo una categoría llamada sub-13. Esto lo completo yo, le pongo el sexo masculino. Y también lo que voy a completar en este sector, en cada una de las mesas, el día que se juega. Vamos a inventar un día. En este caso es un ejemplo, insisto, que no es real. Vamos a poner la hora de iniciación del grupo. Y también lo que vamos a hacer es poner la mesa, porque estas planillas después se van a publicar y cada jugador va a ir a buscar la información en qué mesa, a qué hora tiene que jugar. Bien, para ubicar los jugadores es importante tener un listado ordenado de acuerdo al rating en un principio y después más adelante al ranking que usemos en el circuito regional del NOVA. De acuerdo al ranking, el primer jugador que aparece en este listado es el que tiene el mayor puntaje y el último es el que tiene el menor puntaje. Porque nosotros vamos a usar un sistema de sembrado que se utiliza en la Federación Argentina de Tenis de Mesa que se llama Serpiente. ¿En qué consiste este sistema? En que vamos a ir colocando cada uno de los jugadores en los grupos, arrancando por el jugador primero en el grupo 1, en la posición 1, luego seguimos con el jugador 2 en la posición 2, en la posición 1 del grupo 2, lo mismo hacemos con el jugador 3, es decir, a cada uno lo vamos sembrando siguiendo su orden en el grupo que corresponda, siempre ubicado en la primera posición. Cuando llegamos al último grupo, ahí tenemos que tomar el jugador siguiente y colocarlo en la posición 2 de ese grupo. Pero aquí entra a jugar lo que llamamos el principio de exclusión. El principio de exclusión lo que busca es evitar que jugadores de la misma provincia o de la misma asociación queden en el mismo grupo. Sobre todo cuando se trata de jugadores sembrados, es decir, los jugadores cabeza de serie que están en la posición 1 o 2 de cada uno de los grupos. Fíjense que Castillo, Tomás, es de Salta, entonces si lo coloco acá va a quedar con Vaquero, que también es de Salta. Por el principio de exclusión vamos a saltar al grupo siguiente, porque el sistema serpiente prevé venir así, y después una vez que completo acá la posición 2, empiezo a completar la posición 2 acá, y luego hasta llegar al primer grupo. Entonces en este caso por exclusión no lo voy a poner acá, sino que lo voy a poner en este lugar. El siguiente jugador, que es Tadeo de Santiago del Estero, pasará a ocupar esta posición que dejó vacante Castillo. Bien, y así continúo con los jugadores que siguen. Pero fíjense que el jugador Aranda y Pérez, que son los que continúan, los dos son de Santiago del Estero. Uno diría, bueno, Aranda no hay problema que vaya acá, son uno de Salta y uno de Santiago, pero acá me van a quedar dos de Santiago del Estero. A veces cuando no se puede resolver esta situación, y bueno, quedará así. Pero si ustedes observan, podemos resolver esta situación, porque en el grupo 3 hay un jugador de Tucumán y otro de Salta.
podemos sacarlo al de Salta, no al de Tucumán, porque el de Tucumán es cabeza de serie número 1, a ese no se lo toca. En este caso a Castillo lo sacamos y lo ponemos en el grupo 1. Y ahora sí, a los santiagueños Aranda, que venía a continuación, lo ponemos acá, y al Pérez, también santiagueño, lo colocamos acá. Bien, de esta manera hemos logrado poner bastante bien a todos los jugadores, siempre haciendo que haya uno de una localidad y otro de otra localidad. Ahora, ¿qué hacemos con los siguientes jugadores? Tendríamos que sortearlo, pero también se trata de aplicar el principio de exclusión. Fíjense que hay un jugador salteño, que es Díaz, que no podría ir a este grupo porque ya hay un salteño, tampoco este porque hay un salteño y tampoco al último porque hay un salteño, pero sí podría venir acá. Entonces en ese caso, en vez de sortearlo, lo ponemos directamente en el único grupo donde podría ir y donde no nos genera que haya dos salteños juntos. El otro, Silva, es santiagueño y resulta que los santiagueños, ya hay un santiagueño en cada grupo. ¿Qué hacemos con él? En lo posible, si hay un grupo de 4, vamos a tratar de ponerlo en ese grupo de 4. ¿Para qué? Y bueno, porque es preferible que en un grupo de 4 hayan 2 de la misma provincia y no en un grupo de 3. Si no existiera otra posibilidad, porque son todos grupos de 3, no hay posibilidad de ponerlo en un grupo de 4, y bueno, lo sortearemos y será a donde salga. Bien, los siguientes jugadores, Sierra de Tucumán, Nieva de Jujuy y Almirón de Jujuy, pueden ir a cualquier grupo, porque si bien acá hay un tucumano, ese grupo ya está completo. ¿Cómo hacemos para sortearlos a ellos? Y bueno, en un papelito ponemos grupo 1, que es el grupo que está acá disponible en lugar, grupo 2 y grupo 3. Sacamos papelitos para Sierra y resulta que salió en el grupo número 1. Sacamos un papel para Nieva y resulta que Nieva fue sorteado para el grupo número 4. Y hago lo mismo con Almirón y Almirón quedó en el grupo número 2. Bien, de esta manera hemos dejado lo mejor posible ordenados cada uno de los grupos. Hago notar un detalle. Fíjense que no es casualidad que yo haya puesto al jugador Silva de Santiago del Estero en la posición 4 del grupo 4. ¿Por qué? Para tratar en lo posible que este jugador lo antes, o sea, en su primer partido del grupo, se enfrente al otro santiagueño y evitar suspicacias. Porque si ustedes observan acá, esto nos indica el orden de los partidos. En el primer partido en este grupo juega el jugador número 1, que es Vaquero, con el jugador 3, que es Nieva. Y luego el jugador número 2, Tabeo, con el jugador número 4, que es Silva. Si los hacemos jugar de entrada, y bueno, evitamos cualquier tipo de sospechas, suspicacias y demás. Bien, espero que se haya entendido cómo se utiliza este sistema serpiente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo se resuelven las posiciones en los grupos. En primer lugar, cuando nosotros recibimos una planilla, si por ejemplo tenemos una planilla donde el jugador Ratti Joaquín de Formosa le ganó 3-1 a Benjamín Díaz de Salta, yo voy a poner 3 en la posición de Ratti cuando enfrentó al jugador 3 y 1 en la posición de Díaz enfrentando al jugador número 1 que es Ratti. Si luego vemos que Ratti le ganó 3-0 a Pérez Rico, se coloca 3 en el lugar del que ganó y 2 en el lugar del que perdió. Bien, cuando vamos a sacar los puntos tenemos que decir que cada partido ganado corresponde 2 puntos y un partido perdido corresponde 1 punto. Ahora, si el jugador no se presentó a algún partido, no le corresponde ningún punto. Por eso es que acá vamos a poner, por ejemplo, imaginemos que Pérez Rico no se presentó a jugar con Díaz Benjamín, ponemos white cover y acá en la posición de Díaz Benjamín vamos a poner 3 como si lo hubiera ganado en este caso a Pérez Rico. Cuando vamos a hacer la sumatoria de puntos vamos a decir que Ratti tiene 2 partidos ganados, por lo tanto tiene 4 puntos. Pérez Rico tiene 1 perdido y el otro no se presentó, por lo tanto tendrá un solo punto. Y Benjamín Díaz
perdió uno y ganó el otro, por lo tanto tendrá 3 puntos. Las posiciones se definen, en este caso, sencillamente de acuerdo a quien tenga más puntos. Primero será Ratti, segundo será Díaz y tercero será Pérez Rico. Bien, vamos a otro ejemplo que ya lo tengo armado acá en el grupo 2. Imagínense que en este grupo Vargas ganó un partido y perdió uno, lo mismo Aranda y lo mismo Reinaga. Es decir, todos tienen 3 puntos. ¿Cómo se define acá? Bueno, se van a sumar los Z a favor de cada jugador y se va a dividir esa cantidad de Z a favor en la cantidad de Z en contra. Dividir, no restar. Por lo tanto, por ejemplo acá Vargas ganó 3 más 1, 4 set y perdió 2 más 3, 5 set. Es decir, tiene 4 dividido 5. 4 dividido 5 me da como resultado 0,8. ¿Sí? Bien, entonces el coeficiente de Vargas es de 0,8. Recuerden, Z a favor dividido Z en contra. En el caso de Aranda, Aranda tiene 2 más 3, 5 Z a favor y en contra tiene 3 más 0, 3 nada más. Es decir, 5 dividido 3. En este caso me va a dar 1,6, 1,66. Bien, y en el caso de Reinaga tiene 3 más 0, 3 a favor y en contra 1 más 3, 4. 3 dividido 4. 3 dividido 4 me da 0,75. Bien, las posiciones en este caso se van a definir. El que tenga este coeficiente más grande, mayor, será el primero. El segundo, el que le sigue en coeficiente. Y el tercero, el que le siga, por supuesto, en coeficiente. Fíjense que es, insisto, división y no resta, porque si hubiéramos restado, hubieran empatado el jugador de Vargas con el jugador Reinaga, porque ambos tendrían, haciendo la resta, menos 1. Pero sin embargo, como es un cociente, una división, hay una pequeña diferencia en favor de Vargas. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo del grupo 3. En el grupo 3 resulta que el jugador Sierra ganó todos sus partidos, tiene 6 puntos, en un grupo de 4 jugadores. Sin embargo, los jugadores Castillo, Silva y Almirón, todos ganaron un partido y perdieron 2, por lo tanto tienen 4 puntos y están todos empatados en la segunda posición. El primero, sin dudas, que es Sierra. ¿Cómo se define esto? Antes que nada vamos a decir que al jugador Sierra lo vamos a descartar. ¿Qué significa esto? No se va a tener en cuenta a la hora de sacar la posición de los jugadores, no se va a tener en cuenta los resultados contra Sierra. Solamente se tienen en cuenta los resultados entre sí entre Castillo, Silva y Almirón. Fíjense que Castillo tiene 4Z a favor, 4 en contra, Silva tiene 4Z a favor, 4 en contra, y Almirón 4Z a favor y 4 en contra. Todos tendrían un coeficiente de 1, con lo cual uno diría, ¿y qué hacemos acá? ¿Tiramos la moneda? No, en este caso vamos a tener que recurrir a la planilla de mesa y contar los puntos de cada set, es decir, sumar si el primer set ganó en los partidos entre ellos, ¿sí? Solamente los partidos entre estos 3 jugadores, sin tener en cuenta Sierra. Sumamos todos los puntos que ganó en cada uno de los sets que enfrentó a estos otros jugadores Castillo, vemos todos los puntos que perdió y hacemos también un cociente. Puntos a favor divididos puntos en contra. Y ahí vamos a sacar a lo mejor algún jugador que tenga mejor coeficiente que el otro y definiremos de acuerdo a eso quién es el segundo, el tercero y el cuarto. Eventualmente que aún en esa cuestión quedaran empatados, ahí sí tendremos que tomar directamente un sorteo y ver quién pasa en segundo lugar. Pero bueno, supongamos que cuando hacemos ese conteo quedó segundo Silva, tercero Castillo y cuarto Almirón. Y ahí se definieron los grupos.
Vamos a un último ejemplo. Supongamos, acá tengo algunos jugadores que son reales, que en este caso el jugador Varela ganó dos partidos y perdió uno, Taveo ganó uno y perdió dos, Nieva uno y perdió dos, y Sierra ganó dos y perdió uno. Resulta que hay dos jugadores con 5 puntos y dos jugadores con 4 puntos. Cuando hay dos jugadores empatados es sencillo resolverlo. Hay que mirar quién le ganó a quién. Si Varela le ganó a Sierra, que es el que está empatando en su posición, entonces Varela tendrá primacía. En este caso será el primero del grupo. Y el segundo del grupo será Sierra. Entre Taveo y Nieva, el que ganó es Taveo, por lo tanto Taveo será el tercero del grupo y el cuarto será Nieva. Y acá queda de esta manera definidas las posiciones de cada uno de los grupos. Bien, en otra entrega vamos a ver cómo a partir de los grupos armamos lo que son las llaves finales. Lo que sí les quería mostrar antes de terminar que esta planilla de Excel no solo tiene los grupos acá, sino también tiene plantadas algunas llaves que se pueden llegar a utilizar para las fases finales. Incluso también unas planillitas que se pueden imprimir para cuando se juegan los partidos de llaves finales, en los cuales hay que darle una planilla para las mesas para que puedan registrar los resultados de los partidos. En una próxima entrega vamos a ver cómo son las planillas de cada una de las mesas que van a tener cuando se arman los grupos, y también vamos a ver otras cuestiones referidas a la confección de las llaves finales, como decía hace rato, a partir de los resultados de cada uno de los grupos.